De la manera más especial, su compositor y cantante Bayardo de la Vega, dabeibano como ustedes. Vamos a hacer un recuento de lo que era nuestro Dabeiba en la década del 65 al 70, cuando aún entraba yo a mi adolescencia, cuando aún hacía los mandados de mi casa. Vamos por este sector, amigo Bran. A partir de esta ceiba que tenemos aquí y este lugar donde había un tamarindo, ahí empezaba lo que era para nosotros nuestra plaza de mercado. En el suelo se vendían lo que eran los plátanos, los guineos, los bananos, la yuca, las frutas como guanábanas, anones, primitivos, tamarindo, las ciruelas, mamoncillos, toda clase de frutas y verduras que podíamos cultivar en nuestras casas, en nuestros solares y que traían nuestros campesinos. En este sector donde vamos bajando, era lo que nosotros llamamos en nuestros tiempos la plaza. Ahí nuestras familias y nuestros campesinos traían sus productos para venderlos a la gente, a todos los compradores del pueblo. Era un comercio muy informal, un comercio entre gente que no se puede decir que eran dueños de una tienda, ni dueños de ese pedacito donde vendían sus cosas, sino la gente del común, como una especie de trueque, pero se vendía. También existía el trueque en esos tiempos, claro que sí. Estamos hablando de tiempo atrás de nuestra historia y de nuestro pueblo. Aquí como vamos bajando, donde se ven estos kioscos, por decir, empezaba la primera hilera de carnicerías, que eran toldos con sus mesas en concreto o en baldosín blanco de nuestros carniceros, que cada uno tenía su clientela especial, ¿entiendes? Y eran hombres de comercio, eran comerciantes muy honestos, que se interesaban en atender bien a su clientela y ofrecían sus carnes de res, carne de cerdo de muy buena calidad, ¿cierto? Eran comerciantes, como te digo, de aquí del pueblo, porque no habían carniceros, no venía gente de otra parte. Por esta parte donde vamos bajando, a este lado era la primera hilera de carnicerías hacia la calle central y a este lado era la segunda hilera de carnicerías hasta allá. Vamos bajando entonces por donde era la hilera de nuestras carnicerías. Como te decía, eran comerciantes muy honestos que atendían con muy buen ánimo de servir a toda su clientela, que era la gente del campo y la gente de aquí, de nuestra área rural. Vamos bajando hacia donde quedaba el kiosco de paja, el reconocidísimo e inolvidable kiosco de paja, que quedaba ahí en esta posición, donde está al frente de esas tres motocarros que hay ahí. En ese kiosco de inolvidables recuerdos, viernes, sábado y domingo, se bailaba música tropical nuestra, vallenatos habaneros, los corraleros del Majagual, corridos y rancheras de don Antonio Aguilar, de Javier Solís, y las baladas de esos baladistas argentinos y españoles que ya empezaban a sonar, de canciones inolvidables. Ese kiosco es para los dabeibanos, algo muy significativo para los dabeibanos de aquella época, y los jóvenes de ahora, los que se interesen por nuestra historia, nuestro pueblo, van a preguntar por qué ese kiosco era tan significativo. Aquí le estamos diciendo por qué. De este kiosco hacia donde está el otro kiosco de allá de concreto, allá quedaba el kiosco, como te digo, de concreto, que era cantina arriba, también se escuchaba música, y abajo también tenía su negocio, con un piano, ¿entiendes? Aquí en el kiosco de aquí de paja, donde se bailaba, se escuchaba música a base de radiola, de tocadiscos, y el de allá tenía un piano. Te lo digo porque ese kiosco lo tuvimos bajo nuestra administración con mi amada madre Olga en esos tiempos, y nos lo administraba un señor de aquí que le decían Nariño, él era de Santa Fe de Antioquia. Bueno, y entre esos dos kioscos había un encementado, largo hasta allá, en cemento rústico, muy rústico, donde los comerciantes sábados y domingos, allá se comerciaba el frijol, el maíz, la panela, el maíz trillado, que también lo trillaban para venderlo para los que hacían arepas, también hacían en ese maíz, las papas y
tenían una especie de toldos de cacharreros y de gente de que también sacaba sus cositas a vender. Venían cacharreros de Medellín y se situaban para la parte de allá a vender sus cacharros. ¿Qué traían? Loza, o sea, platos, tazas, todo lo que era para el hogar. Cortes de tela para dama, corte de telas para caballero. Y se nos olvidaba algo muy importante. Mencionaron a aquellas personas que tenían la profesión de carniceros, entre ellos don Mingo Montoya, don Florencio Álvarez, don Pedro Bedoya, don Tristán Guzmán y el famoso, en aquellos tiempos, el famoso alemán. Y ustedes se preguntarán, algo importantísimo que no se nos puede olvidar, ¿y de dónde los davivanos sacábamos nuestro dinero? ¿Cómo hacíamos nuestra plata? Daviva siempre ha sido un pueblo de gente muy trabajadora, de gente muy laboriosa, de gente que le jalaba al trueque, de gente que le jalaba a la minería, porque en esos tiempos también se compraba oro en sus trabajos. Daviva tiene mucho de dónde, mucho café, mucho frijol, mucho cacao, mucho maíz. El comercio era importantísimo aquí. En las casas la gente mantenía, la familia mantenían en su corral de marranos 3, 4 marranos. A mis queridos davivanos, a nuestros amados davivanos que los quiero y los respeto siempre. Esa fue una detallada versión de lo que era nuestro Daviva en aquellos años. Ustedes se la imaginan. Con esta entrevista pueden trasladarse en sus memorias a esos tiempos y hagan de cuenta con las fotografías que muestra el joven Brand en su página de Facebook, en Daviva Mi Orgullo, muestran las fotografías de lo que era nuestro Daviva, que yo gozo, yo adoro esas fotografías porque me trasladan a mi niñez, a la época en que apenas empezaba mi adolescencia, ya era un deportista. Todavía no era quien soy, Bayardo de la Vega, compositor y cantante, davivano como ustedes.